Bueno, cierro por acá. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, señora. Listo. Entonces, Sí, profe. vale, muchísimas gracias. Entonces, bienvenidas al CIPAS del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar un CIPAS sobre la dureza en el agua, más allá de los números. La idea es que vamos a centrarnos en este problema que se presenta normalmente en el agua y pues vamos a explicar esta parte de matemáticas y de cálculos, de dónde sale y realmente qué es lo que me está cuantificando, para que no se nos queden de pronto estos cálculos en solo expresiones y números, sino entendamos qué es lo que nos está relacionando. El tema del CIPAS, yo les había preguntado, creo que Nidia fue la que me había sugerido la vez pasada trabajar sobre la parte de minería, pero sobre algunas consultas que los demás compañeros realizaron, me pareció muy oportuno trabajar sobre estos cálculos porque aún así compartiéndole los videos que se le compartieron a ustedes tanto en las webs como este video que se les puso en el foro, para muchos de ustedes se representa de pronto un poquito de dificultad el realizar los cálculos. Entonces, me pareció una buena idea en este momento y muy oportuna abarcar este último punto de dureza en el agua y pues llevarlo a más allá de los números, explicar qué es realmente lo que usted está cuantificando cuando realiza estos cálculos. Entonces, pues este CIPAS está dado como un CIPAS de curso del curso 401-549 de Química Ambiental, Evaluación y Control de la Contaminación, y pues va a estar bajo la tutoría de quien les habla, la directora del curso, Andrea Paola Aparicio Sánchez, y lo estamos realizando el día de hoy, 11 de marzo del presente año 2025. Entonces, vamos a empezar nosotros a hablar sobre qué es la dureza del agua, más que, digamos que un tipo de web, un tipo de charla. Espero que sea un poco interactivo, que ustedes de pronto me puedan ir diciendo la apreciación, qué ven ustedes, qué han percibido, qué pueden entender ustedes del tema. Entonces, si nosotros nos vamos aquí a revisar o enfocarnos un poco sobre qué es la dureza en el agua, entonces, pues nosotros tenemos que entender que se refiere a que esto se da por concentración de iones, principalmente de calcio y magnesio, que influyen en el agua, afectando pues de esta manera la calidad, y esto nos lleva a afecciones en la salud humana y muchas veces eficiencia de los sistemas de distribución y uso doméstico. Nosotros vemos aquí unas imágenes que estamos relacionando, en donde vemos estos depósitos que a veces se presentan en las llaves. No sé si ustedes hayan tenido la oportunidad de ver alguna vez en las llaves de su casa o en algún lugar que se empieza a depositar como un polvito blanco alrededor de la llave. Y nosotros a veces decimos que tal vez sea moho, ¿qué será? Entonces, esto se relaciona directamente con estos carbonatos de calcio y de magnesio que se empiezan a fijar en estas tuberías y en esta llave, pues empieza a dañar evidentemente la parte ya de como tal de todos los recursos domésticos que tenemos en nuestra casa. Aquí vemos otro equipo que también está totalmente saturado, esto está lleno de puras sales de carbonato que se dan por lo mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues el agua que está llegando en este momento a estas partes, a estas tuberías o a estas llaves, pues son aguas que tienen mucha concentración de iones calcio, magnesio, y pues empiezan a depositarse y se empiezan a quedar ahí. Entonces, esto no solamente pues me va a afectar tanto las tuberías, sino pues este es el agua que nosotros consumimos y pues empiezas a afectar la salud humana y empezamos a presentar enfermedades porque estamos consumiendo aguas que no están debidamente tratadas y presentan altas concentraciones de iones que no deberían ir a estos niveles de concentración. Entonces también vemos que pueden otros iones afectar, como lo son los iones de aluminio y de hierro, que también van a contribuir, van a aportar esta dureza en el agua. No son tan cruciales y muchas veces no son tan frecuentes, pero también se pueden dar y también van a sumar a esta dureza en el agua. Ay, te ve. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues esto se da debido a que pues estos iones empiezan a precipitar y se forma esta presencia de bicarbonato de calcio
que es el que nosotros podemos ver acá en las tuberías, vemos aquí en esta llave en la imagen, vemos depositado sobre este equipo. Y pues, ¿qué pasa? Que esto nos hace, normalmente estas sales son solubles en agua, quiere decir que pues si nosotros vamos a ver el agua no las vamos a ver precipitándose, pero cuando se quedan ya depositadas y se empiezan de pronto a precipitar, pues vamos a ver que realmente sí tenía harta presencia y se van a quedar en estas tuberías. Entonces, es importante, no sé si ustedes hayan tenido la experiencia, alguna vez hayan visto que ocurre este tipo de problemática o lo han visto en sus casas o en algún lugar que les hayan mencionado. No, yo no he visto, profe, la verdad. ¿Nunca? No, en mi tierra no hay acueducto. Entonces aquí no sabemos. Aquí el agua es de pozo perforado, entonces no, creo que no tenemos ese problema acá, entonces nunca lo he visto, la verdad. No, pues es que normalmente digamos que no se da porque, porque el agua tratada se le agregue calcio y magnesio, sino por ejemplo, pueden haber lugares en los que estén muy cercanos a fuentes de contaminación. Por ejemplo, hay una mina de caliza, hay alguna mina de diferentes tipos de sales y estos residuos van a dar a los efluentes. Entonces, no es únicamente porque tratemos, sino pueden llegar y, por ejemplo, tú, bueno, va a un pozo o tú llegas y coges en una olla y tú luego vas a ver que la olla se empieza a precipitar y se empiezan a ver esas sales pegadas, pues es de lo mismo. Es que estos iones se nos están precipitando y están dándose o están quedándose en esas, digamos que en esos elementos que nosotros estamos usando. Entonces, no solamente en las llaves, sino en diferentes equipos puede llegar a ocurrir por simplemente el contacto permanente con esta agua de alta dureza. ¿Listo? Entonces, nosotros que, digamos que nosotros acá desde nuestra parte ya aplicada, tenemos que empezar de pronto a observar y a medir cómo se va a poder medir esta dureza. No sé si alguna de las dos haya tenido la oportunidad de asistir ya al laboratorio, pero en el laboratorio nosotros hacemos todo este tipo de análisis que nos permite determinar diferentes características, diferentes propiedades. Entonces, hay unos métodos que me permiten a mí, pues, conocer realmente o saber cómo puedo medir yo esta dureza. Entonces, uno de ellos o de los métodos más comunes que existen es esta titulación con hepta, que pues el hepta es un ácido etilendiaminotetraacético que se utiliza como un agente titulante. Nosotros vemos aquí, en este ejemplo, podemos ver una bureta. La bureta está llena del ácido hepta. Y normalmente, ¿qué se hace? Se toma una muestra, como vemos aquí en el Erlenmeyer. La muestra es, en este caso, pues se hace con una disolución de carbonato de calcio, pero nosotros podemos tomar la muestra, una muestra de un efluente, como nos decía aquí Nidia, del pozo sacamos la muestra, le agregamos 1 mililitro de NaOH al 4 normal y un indicador que se llama murecida. Este indicador es un reactivo químico que me va a colorear. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo lo agrego y inicialmente él me va a colorear rosadito. Cuando yo empiezo a titular con el hepta, o sea, empiezo a agregar el hepta gota a gota en la bureta, con la bureta, me va a cambiar de color cuando me haya reaccionado y me haya, digamos, que hecho el cambio de viraje que me permita a mí conocer con el volumen conocido y la concentración, puedo saber qué concentración de carbonatos de calcio tengo yo acá. Entonces, con eso puedo conocer yo la dureza de la muestra que yo iba a analizar. Hay métodos muchísimo más simples que por lo general son métodos inmediatos que, por ejemplo, yo fui hasta el efluente, yo fui al lago, yo fui al río, yo fui al pozo y tomé las tiritas que nos muestran acá. Esto es un tarrito que contiene tiras indicadoras. Estas tiras tienen 4 o 5 cuadritos de diferente color. Según la combinación de colores que se dé, pues me va a dar a mí unos rangos de dureza. Entonces aquí me está diciendo que pues la dureza se mide en miligramos sobre litro o en gramos por galón. Entonces acá yo voy a poder saber una concentración aproximada. Estas tiras no me dan valores muy exactos, a diferencia de lo que sí me permite a mí este proceso de titulación. El proceso de titulación me permite conocer a mí una concentración exacta. ¿Por qué? Porque estoy manejando material volumétrico o material graduado
que me permite a mí conocer con exactitud una concentración muy real. Pregunta sobre este tipo de análisis o de métodos que se utilizan para la dureza. ¿Los conocían, no los conocían? No, profe. No. Mira que son métodos muy simples, ¿sí? Digamos que entre la química lo más común pues es utilizar o análisis así, rápidos, tiras reactivas de inmediato, tipo Profe. contacto, ¿sí? Profe, por ejemplo, venden unos equipos, no sé si sean también para medir dureza, que miden la conductividad, miden el pH, por ejemplo, en temas del agua, cuando se hace cultivos en agua, cosas así. Y también dice que es para medir la dureza del agua. Esos aparatos, o sea, también son exactos como hacerlo en laboratorio o son Sí, aproximados como claro. las tiras. Sí, no. Estos aparatos que tú mencionas son tipo conductímetro, pHímetro, que son aparatos que vienen, digamos, incorporados con electrodos, ¿sí? Estos electrodos, por este movimiento de iones que se presentan en los efluentes, sea el lago, sea los ríos o donde tú vayas a medir, te da una señal que él interpreta matemáticamente y nos da a nosotros un valor. Normalmente hay algunos pHs o unos conductímetros que me dan a mí valores bastante exactos. Por ejemplo, me da un pH de 10.993, ¿sí? Me lo da hasta con cifras significativas. Quiere decir que está tomando una medida muy exacta, ¿sí? Lo mismo pasa con la conductividad, me la da en miliamperios, me mide temperatura, me mide todo, mejor dicho. Estos equipos son bastante, digamos que robustos para lo simple que son, porque son prácticamente equipos de bolsillo. Son equipos que tú puedes llevar a cualquier lado y se puede medir, ¿sí? Entonces, eso para cuando digamos que va y se hace allá in situ. Pero si nosotros digamos que allá no podemos ir, sino la muestra no la enviaron porque es una zona de difícil acceso, el analista no puede ir hasta allá, pues la envía y el análisis se hace ya en laboratorio. Se puede confirmar de las dos maneras. Por ejemplo, yo puedo hacer el análisis de dureza aquí con tiras indicadoras. Lo corroboro con la titulación con EPTA y además pues mido con el conductímetro, pHímetro y medidor de dureza, ¿cuánto me da? Y simplemente puedo sacar que los rangos son muy parecidos. Normalmente siempre se maneja los mismos valores. Entonces, si por acá me dio una dureza de 160, en el otro me puede dar un poquito más específico 165,2 y en el otro me puede dar 159. O sea, son valores que están entre los rangos de, digamos que de error de las mismas mediciones que se realizan. Pero sí, digamos que todos esos equipos sí existen y sí se han utilizado o se utilizan todavía mucho para todo esto. Gracias, profe, vale. Profe, Señora. yo sí conocía la medición de dureza en laboratorio, pero esas tiritas, que creo que son tiritas parecidas a las tiras con las que se mide el pH, Sí, pareciera, ¿sí? sí, Pero sí. no son las mismas. Esas sí no las No, conocía. no son las mismas. Aquí no se alcanza muy bien, no sé si tú alcanzas a ver encimita del color donde tengo el cursor, Sí, ¿sí? Ahí en el pH sale el número de pH, entonces sale el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 14. Acá sale el rango. Entonces acá me va a salir un rango de dureza, por ejemplo, si yo tengo acá, entonces yo tengo un rango, entonces puede que en el primer indicador me dé desde 0 hasta 60. En el segundo me da desde 60 hasta 85. Y según eso, pues yo voy a conocer el rango de dureza en el que se encuentra. Pero es que al igual que estas tiras de pH que tú me mencionas que ya conoces, estas tiritas de dureza me da en rangos, ¿sí? Entonces puede que la dureza esté entre 0 y 45, pero específicamente no me dice, tienes una dureza de 38. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me voy, miramos acá, a ver esta categoría o esta clasificación de dureza, pues yo no puedo, por ejemplo, si a mí me da una moderada de 60 a 120, pues yo realmente necesito saber si en ese rango se me va más hacia 60 o sea más a 120. Sí, porque puede que ese 120 se me esté yendo más hacia una dureza alta que hacia una dureza baja o moderada. Entonces,
estas tiritas me dan valores aproximados, me dan en un rango, pero no me dan un valor exacto como si yo hiciera la titulación y que yo realmente en la titulación te digo, ven, te da un valor de 125 y 125 ya entra aquí en una categoría alta, ¿sí? Entonces, eso digamos que se enfoca más es en la exactitud del método. Las tiritas son métodos aproximados, rápidos de tomar, pero la titulación es un valor exacto, te da un valor exacto con una cuantificación más certera de esta manera, por decirlo así. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Obviamente es un indicador para nosotros supremamente grande, porque pues tú no tienes que hacer mucho esfuerzo, no tomas todo el análisis o todo el tiempo que toma hacer toda la marcha analítica, sino únicamente tomas y la tomé, la inserté y mira, me dio tanto rango. Entonces yo más o menos me puedo ir haciendo una idea, ¿sí? Si yo veo que en el rango está bajito, no, pues yo no necesito irme hasta el punto de hacer titulación porque ya me está diciendo que la tengo categorizada en una dureza baja. Entonces, está bien, está apta para consumo, está viable, ¿sí? Entonces, esto es lo que uno más o menos tiene que hacer y pues evaluar muchas veces cuando va a utilizar los métodos para saber en qué método sí hacerlo y en qué método no. Entonces, ¿lo puedo hacer? Pues sí, porque es que mire que me está dando entre moderada y alta, pero necesito saber si es moderada o si es alta. Pero si me está dando con las tiritas que tiene una dureza baja, pues yo sé que esta agua no tiene problemas. Esta agua es potable, la puedo consumir, no me va a causar ningún daño, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a evaluar. Ustedes como ingenieros de alimentos, como tecnólogos en saneamiento, como ingenieros ambientales, tienen que empezar a identificar todas estas categorizaciones y qué métodos sí nos sirven y qué métodos no nos sirven. Más que todo es eso. Entonces, nosotros aquí podemos ver la clasificación y pues más o menos relacionado con la normatividad. ¿Por qué me parece importante? Porque nosotros tenemos que saber con qué nos están regulando y qué nos están regulando. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver aquí que en la categoría de baja dureza nos dicen que la concentración en miligramos sobre litro va a ser inferior a estos 60 miligramos sobre litro. En este caso, cuando la categoría es una categoría baja, pues evidentemente no presenta ningún tipo de riesgo para la salud. No afecta en nada de la parte doméstica, ningún sistema doméstico, ningún equipo doméstico. Y pues son los valores en que se encuentran más o menos recomendables para agua potable, quiere decir para agua para consumo. Si nosotros nos vamos ya a una categoría moderada en donde vamos a ver concentraciones desde 60 hasta 120 miligramos sobre litro, pues en algunos casos algunas personas son un poquito más sensibles a todos estos, digamos, elementos o contaminantes, por decirlo de cierta manera, que se encuentra en el agua. Entonces, ¿qué pasa? Pues ya empiezan de pronto a hacerle daño a la persona, el equipo ya se empieza a ver afectado, usted ya ve que la tubería se le está quedando este óxido. Cuando se utilizan destiladores y usted pone a destilar agua, ve realmente que todo el destilador se le queda blanco porque se le quedó ahí pegada todas estas cantidades de iones que tenía. Entonces, pues ya sé que pues los niveles no son tan, digamos, tan específicos. Entonces, ahí nosotros vamos a revisar estas resoluciones o esta normativa, yéndonos a la resolución 2115, donde nos van a hablar de estos rangos, de cuándo es moderado, y la resolución 0631 del 2015, que nos va a hacer énfasis en este tipo de concentraciones que nos dicen que podemos o no la podemos consumir. ¿Qué pasa con si se consume muy seguido, si la persona está muy expuesta a estos cationes? Entonces, todas estas normativas son las que nosotros nos deben, digamos que debemos entender y nos deben preocupar tenerlas siempre presentes para saber qué debemos estar controlando y qué nos están controlando. Ya en una categoría de dureza alta, ya de 120 a 180, se puede llegar a la contribución de cálculos renales. Muchas personas son muy propensas o tienden a ser más fáciles en la formación de este tipo de cálculos. Dice, no, pero yo no consumo grasas, pero se consume agua. Y las aguas tienen estas concentraciones de calcio, magnesios, hierros y aluminios que nos están potencializando la formación de estas piedritas que se nos hacen a veces en los hígados, en el riñón y nos causan todos esos problemas. Entonces siempre tenemos que mirar, pues, ¿de dónde llegó? Yo a veces no me explico, no, pero es que si yo no consumo grasa, yo soy muy saludable, pero ¿qué me puede caer mal? ¿Qué es lo que me puede hacer? Entonces, además de esto, si nos vamos ya al impacto en sistemas domésticos, pues ya son más notables, lo que yo les decía, pues empiezan a ver más esas carchitas blancas, estos depósitos que se van precipitando,
y pues esto nos van a dañando los electrodomésticos. Aquí nos están indicando que la normativa permite hasta 500 miligramos sobre litro, aunque se recomienda que la concentración sea menor. Entonces, tenemos que revisar en qué punto es permisible esos 500 miligramos sobre litro, porque puede ser que sea agua, pero no sea agua solamente para consumo, agua para baño, agua para lavar, pero pues digamos que la recomendación de agua potable es que tenga la menor cantidad de estas concentraciones de calcio y de magnesio que realmente me pueden llegar a hacer daño. Cuando ya está por encima de 180, pues ya digamos que estos riesgos mencionados anteriormente, problemas de salud, cálculos renales, se potencializan. ¿Por qué? Porque se va a potencializar porque pues usted ya no tiene la tolerancia de poder metabolizar todos estos cationes que están llegando a su cuerpo y pues ellos ¿qué hacen? Ellos van a la forma más sencilla de estar como reservándolo, aislándolo y eliminándolo, que es lo que pasa con los cálculos. Aquí obviamente, pues en lo que es cañerías, electrodomésticos, todo se va a empezar a aumentar. Todo se empieza a aumentar, se empiezan a depositar más y pues ya vemos que estamos por encima de estos valores máximos que aunque nos dicen que es de 500, una concentración de 180 miligramos sobre litro en dureza es muy alta. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Preguntas acá o alguna apreciación? No, profe, no, pues de pronto sí, pero digamos el agua que va embotellada, que va en bolsa, pues obviamente ya va tratada, ¿no? O sea, o eso también, digamos, que no se gaste rápido, un ejemplo, esas bolsas duran acumuladas un montón de tiempo ahí, ¿también les cambia su composición, profe, o no, desde que no se destapen? Ahí pasa algo muy particular, Nelly. Ahí pasa que obviamente estas aguas que son aguas para consumo, son aguas que están tratadas y están normatizadas porque obviamente ellas tienen que cumplir un rango. Entonces la idea es que si ellos va para venta, para consumo, nos van a decir, no, la dureza de esta agua tiene que estar más o menos en 50 miligramos sobre litro. Con estas partes de que tú me dices, la ponemos ahí, dejamos el agua porque el agua puede que no se venda en un mes y la vamos a vender en 5 meses. ¿Qué es lo que pasa? Que de hecho es alguno no relacionado con la dureza, pero es uno de los mayores problemas que ocurren con el agua de consumo de botella o de bolsa, que se empiezan a degradar estos plásticos en donde están alojados. Entonces ellos me empiezan a soltar unas sustancias que se llaman ftalatos. Y estos talatos es a veces lo que si uno a veces toma estas aguas en bolsa que no son de mucha calidad, usted siente un sabor que usted dice, me sabe a plástico. No sé si les ha pasado. Sí, profe, por Sí, eso le pregunto, porque pues acá en mi tierra, pues lo que uno más consume es agua en bolsa cuando uno vive en el pueblo, porque eso es claro. lo que más se vende. Acá hay empresas de agua, pero el agua tiene un saborcito extraño y acá hace mucho Ujú. calor, la transportan Ajá. en carros expuestas al sol, en la Sí. tienda la activen y le da el sol también. Entonces yo digo, pero esa vaina algo, o sea, yo no creo que eso sea tan, pues tan limpia o tan pura, digamos No, así, porque hay cosas que eso, uno toma digamos ya que el agua y en cae el momento, pesada. digamos, se hizo la regulación hasta que la empacaron, ¿sí? La empacamos. Pero ¿qué pasa con eso? Pues hay que hacerle una manipulación adecuada. Estos plásticos a altas temperaturas empiezan a degradar. O sea, evidentemente el plástico está hecho para una condición óptima. Si el plástico yo le subo, es como cuando usted ve una tubería. La tubería la aguanta hasta cierta presión, hasta cierta temperatura. De ahí en adelante esta tubería se empieza a desgastar. ¿Y qué empiezo? Pues esa agua y todo eso que va pasando por la tubería o el agua que yo tengo en el plástico, pues está, digamos que absorbiendo o se va mezclando con estos compuestos, que en este caso esos plásticos son muchos compuestos orgánicos que se empiezan a disolver en el agua y le dan esas características que saben un poquito a plástico, algunas saben como uno le da como no sé, como la sensación de que sabe como a guardado, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque todo eso da lugar a que todos estos compuestos orgánicos que tiene el plástico se le disuelvan en el agua y usted los está consumiendo. Y en el futuro, pues empiezan de pronto a haber problemas porque muchos de estos compuestos tienden a ser cancerígenos, tienden a dar problemas ya de estómago. Entonces, eso más que todo que por la dureza, por concentración de calcio o de magnesio, es ya porque se empieza a degradar el plástico en el que estén alojados. Lo mismo ocurre cuando yo no sé si también han escuchado de que estos termos que venden para café,
que no sean termos de plástico, porque pasa lo mismo. Usted que aloja el café lo aloja caliente. ¿Y qué hace? Pues el calor del agua empieza a disolver estos mismos plásticos y empiezo yo a consumirme todo el plástico, todos estos talatos, todos estos compuestos orgánicos que tenía el recipiente en el café que me estoy tomando. Y eso también pasa mucho. Entonces, por eso tienden a decir, no reserve ¿qué? En contenedores plásticos, sino pues reservemos mejor en contenedores de vidrio o en contenedores de acero inoxidable que la temperatura no le vaya a afectar. Pero eso está más relacionado con el componente del lugar en donde está alojado, más que con los cationes que se precipitan. Profe, muy interesante. Ese tema de la dureza del agua, yo no sabía que tenía que ver con la formación de cálculos. Sí, claro que sí. Y nosotros muchas veces nos preguntamos, y por lo menos yo he escuchado muchas situaciones o personas que aparecen con cálculos y son personas que desde muy pequeñas han tenido una dieta digamos, muy sana, una dieta muy de verduras, de muy poca carne, más bien carne controlada, y uno dice, ¿pero de dónde? ¿De dónde esta persona de un momento a otro apareció con un cálculo renal? Si nada, no consume exceso de calcio, no consume exceso de grasas. ¿De dónde? ¿El cuerpo cómo? Ven, pero es una persona que toma muchísimo líquido. ¿Pero qué tipo de líquido, qué tipo de agua está consumiendo? Entonces, no, es que la persona sale y de pronto le gusta ir mucho a veredas y el agua por allá y resulta que la vereda queda cerca de donde estamos sacando por allá diferentes minerales o tenemos una, una mina de calcita o sacan carbonato de calcio, entonces nosotros, ya sé por dónde va. Sí, entonces nos lleva a eso. Y uno no es muy consciente de esto. Entonces, digamos que el tema de hoy fue pensado en eso, en que nosotros realmente decimos, ay, dureza, estamos calculando magnesio y calcio, pero no sabemos realmente ni en qué nos afecta, ni cuáles son los niveles que nosotros podemos o pues nos podemos permitir. Entonces, digamos que por eso es que el tema me parece muy interesante porque hay cositas que nosotros desconocemos y las llevamos a veces, no, es que lo único que contamina es el mercurio que están poniendo en el río, no, eso no es lo único que contamina, evidentemente el mercurio es gravísimo, pero hay otras cosas que también le suman riesgo a el agua que está llegando para consumo, por ejemplo, para las casas o para riego de cultivos, porque ustedes saben que las plantas fijan muchas cosas. Entonces, es muy importante tener claridad en este tema y sobre todo para la formación profesional que están teniendo ustedes, que tienen que conocer realmente toda la base de lo que están ustedes finalmente aprendiendo. Entonces, sí es muy importante mirar qué son esos factores que de pronto están presentando efectos en la salud y nosotros no sabemos de dónde vienen. ¿Listo? Entonces, seguimos por acá. Entonces, nosotros podemos ver ahora ¿qué métodos nos sirven para reducir la dureza del agua? Acuérdese que no se trata de eliminar, ¿no? Calcio y magnesio en valores permisibles, valores bajos de 60, son tolerables, son, digamos que hasta funcionales para el cuerpo. Pero ya por encima, entonces, no nos están funcionando, no nos sirve. Entonces vemos que existen diferentes métodos. Uno de ellos es, por ejemplo, que existen ablandadores de agua. Son dispositivos que intercambian iones de calcio y magnesio por iones de sodio. Es como una bomba de sodio, muy parecida a la que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros tenemos acá, no sé, está pequeñita la imagen, pero yo creo que se alcanza a observar. Nosotros ingresamos la alimentación que es agua cruda, o sea, agua como viene, sin tratar, súper dura, con muchos cationes. Y en la mitad hay una resina de intercambio iónico. Pues una resina es un material que me permite que el agua pase y se van a quedar retenidos, en este caso, intercambian estos iones de calcio y sodio, de calcio y magnesio por sodio. Entonces, aquí es como si yo tuviera una bomba, se me queda retenido en la resina estos iones de calcio y magnesio y me va a salir, aquí nosotros tenemos, esta es la sal de NaCl que se pone en contacto también con el agua, me va a salir aquí el agua ablandada, quiere decir que me sale el agua con un poco más de sodio y los iones se quedan retenidos los iones de magnesio y de calcio. Entonces, esto es un método que se utiliza, la filtración con resinas de intercambio. Nosotros podemos ver aquí otro tipo
de intercambio iónico que ocurre, entonces es lo mismo, es muy parecido al otro. Aquí se pone cloruro de sodio con ácido sulfúrico y se crea un tipo de fuente. Entonces acá pasa como un tipo de proceso electroquímico en donde las diferencias de cargas eléctricas permiten retener los iones de calcio y magnesio y que se expulse finalmente el agua ya tratada. Y hay alguna parte ya de descalcificación de química por uso de productos diferentes reactivos químicos que me permiten precipitar el ion calcio y el ion magnesio. Entonces nosotros podemos ver aquí, vemos el agua normal y podemos ver que al agregar estos químicos pues se va a precipitar. Precipitar es llevar al fondo estos cationes y por decantación, luego separación por filtración, obtenemos el agua más ablandada o con menos cationes. ¿Listo? Preguntas acá. No, 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 señora. profe. Nada, listo. Pues como Entonces, son temas como para unos nuevos y pues entonces, así como tal lo que le he venido preguntando, porque pues a mí con la tarea, digamos que no, que de esa actividad que está terminando, pues sí me tocó leer muchísimo porque primero pues ya cositas se había visto hace muchísimos años de química, o sea, muchos, ujú, muchos años. Y lo otro pues ya es relacionarlo con el tema del agua, pues, porque es eso, ¿no? Relacionarlo con el tema de la contaminación del agua, con el agua de consumo. Entonces sí, como para mí viene siendo prácticamente como nuevo porque y hoy en día también hay ya muchos aparatos y mucha tecnología para este tipo de tratamientos del tema del agua. Afortunadamente, la ciencia ha avanzado mucho al respecto, muchísimo, muchísimo, pero también creo que va más lenta de lo que se contamina. Entonces, es más lo que se contamina, es más el impacto que la misma ciencia tratando de que tengamos agua disponible para nuestras tareas diarias para consumo. Y yo también pienso, digamos, profe, o pregunto más bien, listo, se hace el tratamiento del agua con otros químicos, porque son otros químicos, en última son ujú. otros químicos. Yo no sé si a la larga eso también afecta a la salud, o sea, estamos tratando de consumir un agua más limpia, pero estamos metiéndole más químicos al cuerpo. Porque yo le digo esto, yo vivo en una zona pues que es rural, con campesinos, y los campesinos toman esa agua del río. Y cuando ya toman un agua embotellada o algo así, les cae mal, se les inflama, les suena la barriga, porque no están Ujú. acostumbrados a eso. Ellos dicen, no, yo prefiero echarle limón al agua, que eso, la creencia de que el limón desinfecta todo, pues acá no tenemos el agua como en Bogotá ni como en otros departamentos, que el agua está muy sucia, acá no es tan sucia como allá, o no es de ese tipo. Entonces uno dice, pero toman el agua potable, tratada químicamente, pero hay gente que le cae mal. Y a la larga, pues uno sabe también qué consecuencias tenga eso, ¿no? No, mira lo que pasa. Lo que pasa es que el ejemplo que tú pones de la gente campesina o la gente de zonas rurales, ellos están acostumbrados a consumir agua del río, ¿sí? ¿Qué pasa? Que su flora intestinal, o sea, ya el ecosistema, todas esas, digamos, especies raras que ya están en su estómago, en su fauna, haciendo todo, la tienen para esa agua que consumen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen una flora intestinal creada para el agua que están consumiendo. Evidentemente, si me llega un agua tratada en la que, pues, como tú dices, se le puso un químico, ¿sí? Ese químico, la flora de estas personas no está para poder tolerar ese químico que llegó, ¿sí? Digamos que la concentración que le entra al cuerpo para esta flora intestinal es muy alta. ¿Por qué? Porque ella jamás ha generado resistencia. Ella jamás ha generado resistencia, ella jamás ha tenido contacto con esta sustancia, entonces pues para ella es nuevo. Y tú sabes que para una flora intestinal que llegue a algo nuevo que nunca ha tolerado, pues ¿qué pasa? Le da diarrea, se pone enfermo, de todo, ¿sí? Pasa lo mismo que nos pasa, por ejemplo, a nosotros que siempre como consumimos agua tratada y llegamos a consumir agua de un río. Nuestra flora no está diseñada, o sea, ya no está acostumbrada a tomar un agua cruda, por decirla de esa manera. Entonces, son esos cambios bruscos lo que realmente afecta a la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque es que su cuerpo es un metabolismo que se acostumbra a lo que está, o sea, qué pena la redundancia, está acostumbrado a consumir. Entonces, si yo siempre tomo aguas de cierta manera cruda,
pues cuando yo le pongo un agua ya purificada con diferentes sustancias químicas, pues ella no la va a tolerar. Y lo mismo pasa a la persona que siempre ha consumido agua tratada y llegamos con agua cruda. Su organismo, todos estos microorganismos que están internamente, pues ellos no van a estar acostumbrados y no van a tolerar que llegue esta especie nueva, porque para ellos es nuevo, y es que pasan esas reacciones. Por eso es que nos da diarrea, ¿sí? Muchas cosas. Entonces, eso es lo que pasa realmente. No es que te haga daño como tal. ¿Qué pasa con las sustancias químicas? Pues hay muchas sustancias que evidentemente son muy dañinas, o sea, yo soy química y yo no es que defienda mucho el uso de químicos, porque uno dice, sí, uno sabe que pues evidentemente la mayoría de químicos tienen contraindicaciones, tienen riesgos y tienen peligros, pero en el momento en que usted la usa, pues está, digamos que en un entorno controlado, en donde la función que vino a hacer es la que hace y se elimina totalmente. Y no ocurrió ningún otro cambio. Eso es lo que se espera y lo que muchas veces se hace cuando se hace un tratamiento, por ejemplo, de un agua, potabilización de agua, esterilización de un líquido que se va a tomar en una gaseosa, etcétera, ¿sí? Se ponen las condiciones óptimas que no vaya de pronto a afectar ya a la persona. Ya otra cosa es que reaccionó de pronto con la bolsa del agua porque resulta que, como tú dices, se puso duró en transporte todo un día al rayo del sol a 40 grados, no, pues ya están degradando, es el empaque, ya es otra cosa, ¿sí? Pero digamos que relacionarlo directamente con el tratamiento no te va a afectar, porque en teoría ese químico que se usó para tratarlo se va a eliminar y también se va a dejar en valores permisibles para el cuerpo, que se supone que es lo indicado, ¿sí? Entonces, estas reacciones que de pronto tú mencionas pasan mucho por eso, porque el cuerpo no está acostumbrado a este tipo de bebida, no está acostumbrado a tomar agua tratada, entonces pues toma agua tratada, le cayó mal. Evidentemente, su flora intestinal no está hecha para eso. Y lo mismo pasa en el otro caso. Usted toda la vida viviendo en Bogotá, tomando agua tratada, llegó a tomar agua de un río, pues es que los microorganismos que están en ese río son diferentes a los del agua tratada que usted consumió. Y eso es lo que pasa casi siempre. Ah, profe, muchas gracias. Gracias por la explicación. Pero mira, si ves que son temas muy interesantes que a veces uno no entiende. Y lo que dicen, no, es que le echo al agua. No, el agua acidificada puede que mate algunos microorganismos, pero tú no puedes intentar purificar agua a punta de ácido cítrico de limón. No lo vas a lograr. Sí, hay microorganismos que viven en ambientes superácidos y sí, no hay nada que los elimine. Entonces, esa no es una buena opción. Que el que está acostumbrado, pues ya su flora se acostumbró a que usted le eche el limoncito y así vive feliz. Pero no quiere decir que realmente usted eliminó el microorganismo que le puede llegar a causar daño. Que puede que unas personas tengan mayor tolerancia porque en la misma flora de pronto ya tengan E. coli, tengan otros microorganismos que ya han logrado subsistir y vivir bien acomodados en su flora. Perfecto, pero no a todos nos sirve eso, ¿sí? Hay uno que medio llegue un microorganismo, hasta ahí llegó, enfermo de una vez. Profe, Señor, el hipoclorito, porque el acá, hipoclorito. pues yo digo es porque acá yo vivo en una finca y el Sí, agua la sacamos de pozo. Es un sí. agua como cargada de minerales, yo creo, ¿no? O sea, la tiene uno que sacar y dejarlo un ratico ahí para que... Y luego le echa uno unas gotas de pero hipoclorito, hipoclorito, o sea, no es cualquier blanco ni nada de ese en el hipoclorito. No, puro. Sí, unas gotas por litro. Y Sí. aquí hacemos, aquí la verdad, nosotros le decimos aquí hacemos agua así en la finca porque no podemos ni estar comprando bolsas de agua porque primero que todo es caro. Pensar Ujú. en que vamos a montar un sistema de filtración o algo, pues pueda que sí, pero eso es costoso. Y pues como acá en el pueblo no hay acueducto y yo vivo en una finca además, en la misma Secretaría de Salud, ellos nos recomiendan, dice, bueno, una forma de matar muchos microorganismos es con hipoclorito, porque como el agua no es de río, sino de un acuífero que está ya a 15, 20 metros de nivel Sí, freático, entonces aquí la potabilizamos, digámoslo así. Pues todos acá, como dice usted, la flora ya está acostumbrada a eso. sí. El hipoclorito efectivamente elimina muchísimos microorganismos. De hecho, creo que es considerado uno de los mejores desinfectantes
porque pues ataca a la mayoría de microorganismos. No hay uno que otro que de pronto se salga con la suya, porque no sé si ustedes sepan, pero controlar los microorganismos es muy diferente. Por ejemplo, una bacteria se reproduce a un nivel de unidades por colonia impresionante. ¿Sí? Tú puedes tener en este momento una unidad por colonia, formadora de colonia, y a la media hora ya tienes 1000 unidades formadores de colonia. ¿Sí? Entonces, el hipoclorito sí se ha comprobado que efectivamente ayuda a eliminar todo ese tipo de microorganismos, y además de eso, muchas veces le dicen que hierva el agua, ¿sí? Entonces, esa hervida de agua ayuda también a matar otro poco de microorganismos que pueden quedar residual. Eso es como el soporte o la ayuda que se da. Que esta hervida de agua no consiste en coger y calentar y en el primer hervor, o sea, en las primeras burbujas que vi salir, pararla. No. Hervir el agua es dejar el agua en ebullición, quiere decir en burbujeo constante durante más de 15 minutos. Ese es hervir el agua. Esto sí me garantiza que efectivamente se mueren algunos de los microorganismos. De resto, no. Y respecto al hipoclorito, con la salud, pues digamos que hay lo mismo que te he mencionado con todos. Hay niveles tolerantes. Hay personas que no toleran. Por ejemplo, yo no tolero el hipoclorito. Yo soy alérgica al hipoclorito. Si yo llego a hacer contacto con algo que tiene hipoclorito, de una vez reacciono, me da alergia, me enfermo, etc. Lo que pasa cuando le echan cloro a las piscinas. Yo no me puedo meter a una piscina. Sí, pero porque ya es una condición especial que soy alérgica al cloro. Mi cuerpo no tolera el cloro. Pero hay personas que lo mismo, ya han creado resistencia, ya están acostumbrados y toda su vida han tomado agua purificada con hipoclorito, pues así viven y no les pasa nada. Viven bien. Entonces sí, ya son como condiciones específicas, pero sí es un método muy usado y de hecho en muchas ocasiones, no solo para el agua, por ejemplo, en el caso de las fresas, no sé si ustedes alguna vez han visto que las fresas las riegan con agua residuales, aguas que vienen de curtiembres, aguas que vienen contaminadas con heces. Entonces, ¿qué pasa con las fresas? Llegan al consumo y pues normalmente tienen E. coli, vienen contaminadas con E. coli. Entonces se les dice que se haga un baño de hipoclorito más o menos de ¿qué? 1 gramo, bueno, 1 gramo por litro más o menos, y tú lavas las fresas ahí y luego sí las pueden consumir. Entonces sí se utiliza mucho para matar microorganismos, no solo en el agua, en diferentes cosas, en las frutas, en las verduras, las coles y todo esto de Bruselas, el lechuga se utiliza mucho. Y pues hasta el momento digamos que ha sido tolerable para las personas, no han presentado mayor daño. Ah, ¿Listo? bueno. Sí, señora, gracias. Vale. Ahí sabes que también existen, por lo menos yo he visto también en algunas fincas que venden unos, bueno, yo lo vi en una finca que tenemos por acá en Santander, en Barichara, mi familia, que les dan unos, como unas pimpinas grandes que tienen unos filtradores a bases de unos materiales que se llaman zeolitas, que son un tipo de arcillas que también filtran y sirve para todo eso, filtran microorganismos, nos quitan dureza porque se quedan con algunos cationes y esa agua ya filtrada es la que pasa para el consumo de las personas. Me pareció muy curioso porque es un tanque normal y ya en la parte de abajo donde va a empezar la llave tiene este material que es como si tuvieras una base de concreto, que son esas ceolitas fijadas ahí, es como una arcilla ahí puesta y por ahí pasa y se filtra y pues el agua sale apta para consumo. También me pareció bastante curioso ese método que utiliza. Vea, pues, tampoco Sí, sabía, pero existen muchas cosas. No, yo lo vi hace poco, me pareció muy curioso y yo dije, pues es una manera muy, pues como muy buena, porque por ejemplo yo he visto acá en la ciudad que venden estos recipientes grandes con carbón activado, no sé si lo has visto, y pasa por el filtro de carbón activado y supuestamente ahí se quedan retenidos todas estas impurezas, cationes, bueno, demás cosas que no deben salir. Y lo vi allá en este tanque, no con carbón activado, sino con esos materiales zeolíticos que te digo, y son muy buenos, que uno dice, venga, sí, o sea, no va a ser toda esta parte que veíamos ahorita en las membranas de resina, intercambiadores iónicos y súper buenos, súper funcionales y súper prácticos, porque pues usted tiene su tanque, pone el agua ahí a decantar y la puede separar y la puede filtrar de una vez. Y me pareció súper interesante.
Listo. Entonces, digamos que la parte teórica, práctica, ya la vimos. Ahora vamos a la parte de cálculos, que no es la parte como muy amigable para muchos de nosotros. Yo por aquí creo que Natalia ya había terminado el trabajo, ya me contó que ya había avanzado, pero de pronto para los compañeros que no. Entonces, importante lo que nos decía Nidia. Tenemos que repasar muchos conceptos y de pronto muchos procedimientos que no tenemos claro. Entonces, hacemos el repaso básico de qué es una molécula, qué es un ion, qué es masa molar y peso equivalente. Importantísimo, diferenciar una molécula de un ion. Una molécula está estable, está sin carga, mientras que los iones ya están cargados, positivos y negativos. Entonces, estos iones ya cargados negativos y positivos se llaman cationes cuando son positivos y aniones cuando son negativos. Importante también saber calcular un peso molecular, saber que el peso molecular se da por la sumatoria de los pesos atómicos multiplicado por el número de átomos. Entonces yo voy a mirar qué es un peso atómico y cuál es el peso atómico y lo voy a multiplicar por el número de átomos que se encuentra en la fórmula que yo voy a calcular. Cuando yo ya sepa calcular este peso molecular, pues ya me voy a los pesos equivalentes. Ya sé que un peso equivalente se da por el peso molecular sobre el número de cargas. ¿Cuál número de cargas? Pues estas cargas que se generan cuando se disocia la molécula. Entonces, si yo tengo la molécula de NaCl y la disocié, pues yo tengo iones sodio, ion cloro. Entonces, ahí ya sé que el sodio está cargado más 1 y el cloro está cargado menos 1. Entonces, acá es donde para sales el peso equivalente da por el peso molecular sobre el número de cargas, positivas o negativas. Y cuando yo no tengo sales, si no tengo un ácido o tengo una base, pues va sobre el número de protones en los ácidos y el número de hidroxilos en las bases. Entonces, esto es lo básico que yo tengo que saber para poder hacer un cálculo. Entonces, cuando yo ya me haya ido a esto, pues yo ya voy a poder empezar a ejercitar y ya voy a empezar a saber cómo se puede hacer el cálculo. Entonces yo ya sé que aquí el peso molecular pues está dado en 40 gramos sobre mol para el calcio, en 12 gramos sobre mol para el carbono, pero en el caso de aquí de nuestra molécula, de carbono tengo 1 y de oxígeno tengo 3. Entonces yo sé que el oxígeno lo voy a tener que multiplicar por 3. Entonces 3 por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Y me da que el peso molecular del carbonato de calcio es 100 gramos sobre mol. Entonces, aquí voy a calcular el peso equivalente del ion calcio y del ion carbonato. Entonces, yo tengo que el peso equivalente del ion calcio está dado por el peso equivalente del calcio sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque sobre el número de cargas. Veo que el calcio está cargado más 2. Y lo mismo ocurre con el carbonato. El carbonato está cargado menos 2. Entonces, es 60 gramos sobre mol que me pesa el carbonato sobre 2, que son las cargas que tiene el carbonato. ¿Entendemos hasta acá, compañeras? Profe, ahí practicamos harto. Señora, ¿sí? ¿Sí entendemos? Mira que se trata de seguir las fórmulas. Nosotros acá estamos dando un paso a paso, digamos que muy específico para que sepamos cómo aplicarlas, qué tenemos que reforzar, de pronto irnos nosotros a mirar estas tablas periódicas, mirar qué es la información en la que nos está dando y pues de ahí podemos sacar el peso molecular y el peso equivalente. Una vez nosotros tengamos los pesos equivalentes, pues nos vamos a estos iones de interés que nos están pidiendo de pronto nosotros en nuestra actividad para conocer dureza del paso 4 del ejercicio 1, entonces yo identifico el ion o la molécula. Entonces sé que tengo ion calcio, ion magnesio, ion carbonato, ion bicarbonato y la molécula de carbonato de calcio. Y calculo los pesos moleculares o masa molares. Entonces me voy a la tabla periódica y miro cuánto pesa cada uno. En este caso, donde yo tengo acá iones de más de un elemento, pues tengo que saber que voy a sumar el peso del carbono más el peso del oxígeno por 3, porque tengo 3 átomos de oxígeno. Y lo mismo aquí para el bicarbonato, el peso del hidrógeno, el peso de carbono y el peso atómico del oxígeno por 3. Y ahí me da a mí las masas molares. Una vez calculadas las masas molares, pues voy a identificar cuál es la carga que yo tengo. Entonces, si yo sé que la carga es más 2, el peso equivalente me va a dar igual a la masa molar sobre 2, que es la carga del catión.
Y así sucesivamente ocurre para el magnesio, lo mismo para el carbonato, lo mismo para el bicarbonato. Y pues en el caso del carbonato de calcio es una molécula que pues está estable, pero en el momento de hacer aquí la sumatoria de los iones me va a dar -2. Va a tener una carga negativa, entonces va a ser sobre 2000 equivalentes. Si yo ya identifiqué esta parte, pues yo ya, ¿qué tengo que hacer? Tengo que revisar qué me están solicitando calcular. Y me van a decir que quieren saber cuál es la dureza cálcica, cuál es la dureza magnésica, la dureza total, la alcalinidad debido a la concentración de carbonatos, la alcalinidad debido a la concentración de bicarbonatos y finalmente alcalinidad total, que se da por las sumatorias de alcalinidad por carbonato, alcalinidad por bicarbonato y la dureza no carbonasa. Entonces, todo esto yo digo, de pronto es muy enredado, sí, pero tenemos la fórmula, simplemente tenemos que saber dónde la vamos a reemplazar. Entonces, yo me voy aquí a un ejemplo. Me están dando a mí unos valores de concentración para el ejercicio. Y yo voy a partir de la primera dureza, dureza cálcica. Entonces, yo tomo la fórmula y lo único que veo que estoy reemplazando de más, aparte de lo que yo ya tenía peso equivalente del carbonato de calcio, peso equivalente del calcio. Entonces, lo que hago es que busco qué concentración me está dando para el calcio y la estoy reemplazando acá. Cuando yo ejecuto la operación, me va a dar que el valor de dureza es de 68 miligramos sobre litro. Acuérdense que cuando me dicen dureza cálcica, aquí para la dureza total, es la dureza que me dio al calcularla con los miliequivalentes de carbonato de calcio y los equivalentes de calcio. Entonces, eso me va a dar a mí un valor de 68 miligramos sobre litro, que es diferente a 27,2. O sea, aquí no me vayan a poner 27,2 en la dureza cálcica, porque eso no es la dureza cálcica, eso es la concentración de calcio. Entonces, si yo lo quiero en dureza, tengo que hacer la operación, reemplazar el valor de la concentración de calcio y finalmente obtengo el valor. Lo mismo ocurre para el magnesio. Entonces, para la dureza magnésica, tomo el valor de concentración y lo reemplazo. Lo ejecuto aquí, multiplico con el peso equivalente al carbonato de calcio y lo divido en el peso equivalente del magnesio. Es sobre 2, ¿por qué? Porque tanto el calcio como el magnesio tienen carga +2. Entonces aquí veo la concentración, aquí veo la dureza magnésica en función del magnesio. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para dureza total? Sumamos. Dureza total es dureza cálcica más dureza magnésica. Dureza cálcica, 68. Dureza magnésica, 40,8. Me da una dureza total de 108,8 miligramos sobre litro. Entonces, importante, no ir a reemplazar aquí directamente en la dureza total las concentraciones de calcio y magnesio porque nos va a quedar mal el cálculo. ¿Listo? ¿Entendimos hasta acá o hay preguntas? No, profe, no. Yo hice todo el procedimiento conforme usted lo explicó en el video, averigüé también por otros videos, en fin, para poder asegurar, porque ahí en la guía habían pedido un concepto que pues, no estaba en pues, en lo que el video, entonces tocó indagarlo por otro lado. Listo. ¿Y correcto o no correcto? ¿Cómo nos quedó Pues los aportes? paso y yo subí los aportes, su merced mío que estaban bien. Yo ya subí el trabajo incluso, yo lo subí porque, pues, uy, no, tengo más trabajos y yo dije ya, yo Sí, ya lo claro. subí, yo no sé qué puedo sacar. Listo. Pues la idea es que pues, utilizamos estos espacios y utilicemos el foro para poder realimentar. Si usted me comparte el cálculo, yo le decía a algunos compañeros que solo me pusieron el resultado. No, compártame el cálculo completo para yo saber dónde se está equivocando, porque usted me entrega un resultado, pero yo, por ejemplo, no puedo ver acá usted qué valores está tomando. ¿Sí? Si yo veo que, por ejemplo, en esta ecuación, en dureza cálcica, usted en lugar del de 68 me puso el 27, pues yo sé que es que está tomando mal la dureza, me está poniendo concentración de calcio y pues no debería estar así, por eso le está quedando mal. Entonces, siempre que usted presente un aporte, pues ponga paso a paso que yo le pueda mirar y le pueda decir, no, mira, acá estás mal o vas bien o sí, y se pueda realimentar mejor, porque si usted me pone un valor final, pues con el valor pues no vamos a llegar, digamos, a ningún objetivo. Entonces, usted me mira, me pone la manera del paso a paso, pues yo me puedo guiar más fácilmente y le puedo realimentar su aporte y decirle si está bien o está mal. Que pues yo creo que con muchos de ustedes es lo que he hecho. Entonces, aquí ya hicimos la primera parte de dureza cálcica, magneto, total. Ahora vamos a alcalinidad.
es un poquito de lo mismo. Acá no se tiene que hacer algo diferente. Partimos de la base de concentraciones para carbonato y para bicarbonato. Lo único que hacemos es reemplazar los valores. ¿Cuáles valores? Pues los de concentración de carbonato y bicarbonato. Entonces yo me voy aquí a 10, que es la concentración del carbonato, y lo reemplazo. ¿Qué tengo acá además? Pues el peso equivalente del carbonato de calcio y el peso equivalente del carbonato. Al reemplazar eso, pues me va a dar el valor de dureza por carbonatos, que en este caso es 16,7. Y para el bicarbonato lo mismo, diferencia. El peso equivalente del carbonato sobre 2000 equivalentes porque tiene dos cargas y el bicarbonato sobre 1000 equivalentes porque tiene una carga. Entonces, revisar y entender muy bien el concepto de peso equivalente. Cuando reemplazamos estos valores, pues me da un valor de 18,3. Al igual que la dureza total, se hace alcalinidad total con la sumatoria de la alcalinidad por bicarbonato más la alcalinidad por carbonato. Y a eso le da finalmente el valor total, que creo que aquí no lo puse, pero bueno. El valor total es por la suma de los dos. También muchos errores en esta parte. En la alcalinidad total me reemplazaban la concentración del carbonato más la concentración del bicarbonato. No le va a dar. Y cuando vayamos a hacer aquí este cálculo de la dureza no carbonácea, que está dada por la dureza total, menos la alcalinidad total, pues esta dureza no carbonácea le va a quedar mal. ¿Por qué? Pues porque resulta que usted tomó concentraciones de carbonato y de bicarbonato, más no dureza por carbonato. Y por eso el valor no le da correcto. Entonces aquí vemos que para el ejemplo, pues al hacer la resta de la dureza total menos la alcalinidad total, le va a dar una dureza no carbonácea de 74,07 miligramos sobre litro. ¿Listo? ¿Claros hasta acá? Sí, señora. Listo. Entonces, eso prácticamente es todo. Estos son los cálculos que estamos solicitando en el trabajo. Pues ustedes dos, yo creo que, no sé si llegaron más compañeros, pero Natalia y Nidia pues han sido muy juiciosas con los aportes, iban muy al día. Natalia me dijo que hoy también ya había cargado el trabajo, entonces espero que esta parte ya esté correcto, vaya de manera óptima y pues ojalá esto también les sirva para los compañeros que de pronto no tuvieron la oportunidad de acompañarnos, puedan revisar la grabación, puedan revisar todas las otras grabaciones y todo el material para comprobar que efectivamente pues entendemos el paso a paso y podamos hacer bien el ejercicio. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta. Esta es la bibliografía de la que yo me apoyo. Entonces, les doy las gracias por asistir. Por favor, vayamos al CIPAS, allá donde ustedes le dieron que iban a asistir, confirmar que efectivamente asistieron, pues para que nos salga ya la evidencia y podamos generar el registro allá en el campus. Entonces, muchísimas gracias por todo. No sé si tengan alguna pregunta. No, profe, quería comentarle, más bien contarle, que yo la Cuéntame. otra semana, yo viajo ya para la práctica de Acasías. Fue Listo, un ¿ya poquito, la programaron bien? sí, fue un poquito complicado porque, pues, les expliqué la situación y dije, no, no me estoy negando a no hacerla, sino que fue muy encima. La estaban haciendo ya esta semana, pero dije, no, yo no alcanzo a viajar en nada, pero ya gracias a Dios se pudo cuadrar todo y ya la otra semana viajo para Acasías, la práctica de la universidad. Listo, me alegra mucho, Nidia. Y mira que es que ahorita estamos presentando muchos inconvenientes por aquí, por la zona del norte de Santander, del Catatumbo, lo que es ya hacia casi zona Caribe, Cesar. Hay muchísimos ahorita paros, está paro arrocero, no hay vía. Entonces ya hay prácticas que están prácticamente están programadas, no se pueden correr y los chicos están pues yo qué hago. Entonces miramos si hay la opción de pronto otra de que asistan en otra ocasión o ahí sí nos toca mirar de pronto qué otras alternativas tomamos porque digamos que cuando ya se nos sale de las manos pues no podemos hacer nada. Pero me alegra mucho que hayas podido cuadrar, que hayas podido establecer. Allá hablas con tu tutor, mira bien de pronto las posibilidades que tengas, si no te toque volver, si pueden cuadrar todo de una vez. Y pues es muy importante hacer la actividad, que es lo importante en este proceso que tú estás llevando, que puedas No, realizar la actividad. 2 días me van a hacer las dos, o sea, ya programaron para eso. Sí, claro, En- porque es que a veces programamos hoy y dentro de 15 días, dentro de un mes, y yo sé que así estar viajando es súper complicado. Eso a veces se no, vuelve casi imposible. Entonces, ya, mirar la ya. opción y sí dialogarse allá con los líderes y dialogarse con el tutor, pues para que sean de pronto un poquito más flexibles en este sentido.
No, sí, ya, ¿Listo? profe, ya está cuadrado. Sí, gracias, profe. Listo, me alegra muchísimo. Entonces, muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y entonces les agradezco la asistencia. Cualquier cosa saben cómo contactarme. Ustedes ya subieron el trabajo, igual revisemos que haya quedado bien cargado. Y ya a partir del 14 iniciamos nueva fase, iniciamos con la fase 3, contaminación del suelo, y pues empezamos con todo a trabajar con eso. ¿Listo? Yo les comparto cuando nos volvamos a encontrar. Creo que la otra semana, el 18, tenemos la web. Entonces nos volvemos a ver para empezar esta nueva fase. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, que estés muy bien. Hasta luego. Chao. Chao. Luego. Chao.